Bueno, buenas noches a todos. Vamos a ver el video tutorial de cómo crear iluminación interna con el motor de render ARrender i3 más 2017, que es el que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando en este archivo, que es el que veníamos trabajando. Hay una pequeña, pues un sofá, la habitación. Ya habíamos visto que habíamos configurado los materiales para este primer piso, etcétera. Vamos a mirar cómo funciona ARrender para iluminación interna. Ya habíamos trabajado para iluminación externa en ejercicios anteriores. Vamos a trabajar similar a cómo se crea la luz externa, con la característica que vamos a trabajar con un tipo de cámara diferente. En el ejercicio anterior trabajamos con una iluminación con una cámara, perdón, estándar, y hoy vamos a trabajar con una cámara physical camera. Es una cámara que tiene los parámetros físicos reales a la hora de configurarla para visualizar el render. Lo primero que voy a hacer entonces pues es clonar la losa del primer piso hacia arriba. La voy a traer como una instancia. Luego voy aquí con los atrapadores pues a ubicarla en el punto donde necesito. ¿Sí? Sería en este punto de acá, para poder pues ya estar con un espacio que va a tener techo en el caso de como estamos viéndolo, visualizándolo acá. Voy a crear entonces luego una cámara. Voy a venir al panel de creación, venimos a las cámaras. Tenemos unas cámaras que son aquí, aparece como unas cámaras estándar. Si yo le doy a clic pues tengo V-Ray, porque yo tengo instalado V-Ray. Aquí le voy a dar esta cámara physical, ¿sí? Y voy a hacer una cámara. Habíamos creado antes antiguamente una target que va a tener unas características y unas propiedades muy diferentes a las físicas. Voy a crearla desde aquí, por ejemplo, desde más o menos desde la puerta de acceso. Hago clic sostenido y la suelto hacia esta parte central. En este momento pues esa cámara, si la visualizo en otras vistas, me doy cuenta que está creada en el piso, ¿sí? Está creada en el piso. Entonces lo que puedo hacer es subirla. Aquí le puedo dar un valor de 1,6 para que sea más o menos la visualización de observador de peatón. Y lo mismo en el target, porque esta cámara también se está generando esta visualización. Recuerden que si en una vista yo le doy la tecla C, ¿sí? Ya sea en cualquiera de las que tenga acá, en este caso la puse acá. Si yo en el left muevo el target, pues miren cómo la cámara está subiendo, digamos, como el punto de vista. Y lo mismo pasaría si muevo la cámara. Está el target fijo, que es el punto fijo donde él está mirando, y aquí pues subo o bajo la cámara ya para dar un ángulo de encuadre diferente. Recuerden que la tecla Shift F activa lo que voy a ver en el render. En este momento tengo una visualización muy diferente a la que va a ser en el render. La otra opción también es darle en el nombre de la cámara y aparece la opción Show Save Frame, y esto me va a mostrar lo que tengo en configuración de la salida del render, ¿sí? Si en este momento yo hago un render, pues él va a empezar a hacer algo y posiblemente voy a tener una visualización genérica, porque hay una iluminación genérica en el programa. Aquí no hay todavía sol creado. Esto es por una luz por defecto que él trae, pero en este motor de render de Art Renderer, que simplemente me muestra como si estuviera entrando el sol. Igual estoy viendo que hay unas zonas oscuras, que no está dando bien, no hay un fondo, etcétera, ¿sí? Voy a cancelar acá para estar generando luego otra visualización. Yo podría configurar la salida del render. Vamos a cambiarle el tamaño al render para que sea más horizontal. Aquí está muy cuadrado. Entonces recuerden que con el F10 o el icono del render setup, pues aquí en custom vamos a activar HDTV para que se me configure la salida del render. Por ahora la voy a hacer pequeños. Voy a hacer los de 480 por 240 para poder hacer unos renders así pequeños de prueba. Pero aquí la cámara ya voy a visualizar. Bueno, aquí disculpen que renderice el front. Voy a darle clic a render seleccionando la vista de la cámara.
y aquí tendría entonces la visualización de lo que hasta ahora se está viendo en el render, aunque todavía no hay iluminación. Una de las características importantes con este tipo de cámaras, o las características que difieren con respecto con las otras cámaras, es los parámetros de edición en el panel de modificación de esta cámara. Miren que aquí encuentran que es una cámara física, donde van a tener una cantidad de menús, ¿sí? En donde van a poder configurar todos los parámetros físicos como si fuera una cámara análoga real, como si fuera una cámara de película que tuviera de las cámaras antiguas. Entonces puedo configurar la apertura del diafragma, el control de exposición en cuanto a la velocidad de obturación del obturador, que la película sea más sensible, menos sensible, el lente, etcétera. Con las cámaras estándar que trabajamos en el primer ejercicio, no tenía tantas posibilidades de configuración, mientras que con este elemento de Physical Camera sí tenemos una gran cantidad de configuración. En este momento todavía aquí, cuando cargamos el renderer, pues por defecto trae en el menú 8 unas configuraciones de control de exposición, ¿sí? Que lo vimos para el tema del exterior, en donde manipulábamos este valor para darle mayor entrada o menor entrada de luz a la cámara. El tema es que esto es un global exposure, es una exposición global que la configura exactamente igual para cualquier vista o cámara que yo tuviera activada. En este caso, como estoy trabajando con una cámara física, cada cámara física tiene sus propios controles de exposición en el menú que dice Exposure, ¿sí? Y aquí tenemos un valor de exposición específico para esa cámara. Si yo selecciono esta cámara y me vengo aquí al panel de modificación, voy a renderizar aquí un momento, vamos a tener esta previsualización, voy a cancelar. Si configuro este valor de exposición que tengo acá en la cámara, si aumento ese valor, le pongo 15 por ejemplo, ¿sí? Y vuelvo a tirar como una prueba de render, en este elemento de acá ya no estoy teniendo, digamos, como ninguna visualización. ¿Por qué? Porque le aumenté el valor y al aumentar el valor baja la entrada de la luz. Si le pongo 2 y vuelvo a tirar otra vez un render, entonces miren que ya hay mucha más iluminación, porque estoy controlando la entrada de la luz por la cámara. Nosotros el sol no lo podemos manipular, igual todavía no he creado sol, pero algo similar va a suceder cuando creemos enseguida el sol. Entonces voy a crearlo de una vez, como lo hicimos con la luz exterior. Vamos a venir al panel de creación, selecciono el icono de luces, voy a seleccionar el Zoom Positioner, hago clic sostenido para generar el compás, las direcciones de cardinales, hago luego clic y levanto para subir el sol tanto como quiera. Ya en este momento, si vuelvo otra vez a hacer render, va a haber otro comportamiento diferente de iluminación, pues adicionalmente va a haber un fondo o un cielo atrás, miren que se ve un poco azul, porque ya hay un cielo creado en la parte superior, pero la escena está absolutamente estallada, porque el sol tiene unos parámetros de iluminación bastante reales, igual estamos trabajando en unidades reales, entonces sucede con eso. Miren que yo al sol, si me voy al panel de modificación, pues no hay ninguna opción para cambiarle la intensidad del sol, solamente puedo cambiar el tamaño, ¿sí? La ubicación, la hora, etcétera, y voy trabajando con esto. Para darle una nueva iluminación, entonces tendría que modificar de nuevo los parámetros de la cámara. En este motor de render y en todos existe una posibilidad de trabajar un render interactivo. Es decir, que yo esté haciendo configuraciones o cambios de iluminación o de materiales o de posicionamiento de cámara y automáticamente en uno de estos viewports va a aparecer mi escena renderizada. ¿Cómo lo voy a configurar? Eso se llama render interactivo. Entonces me van a ir al render setup para configurar el render. En este momento cuando yo hago render siempre se me va a hacer un render ya de producción final.
si yo en este target le digo que me active un Active Shade Mode, ¿sí? Cuando haga render, la próxima vez que haga render, en este caso todavía tengo un render pequeño, lo voy a hacer aquí de 320 por 240. Miren que cuando yo haga render me saca una ventana en este momento que está visible siempre, y yo podría simplemente venir a seleccionar la cámara sin cerrar la ventana esta del Active Shade porque va a estar continuo ahí. Modificar los parámetros del control de exposición. Si le pongo 8, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que estoy renderizando, estaba viendo la vista del top, entonces no veía nada, pero miren que si activo la vista de la cámara, inmediatamente acá aparece el render como de la vista de la cámara, ¿sí? Entonces voy a seguir seleccionando otra vez mi cámara, cada que cambio de vista, ese Active Shade cambia la visualización, pero está como el render interactivo ahí en ese momento. Entonces selecciono la cámara, o podría venir aquí a darle clic en el nombre de la cámara y decirle Select Camera para no salirme de acá de esta opción. Y vuelvo y modifico el control de exposición, aquí le digo por ejemplo 15. Entonces miren lo que empieza a suceder, empiezo a configurar, ya es el control de exposición de iluminación de la escena a partir de la cámara. Aquí le digo 11, entonces le doy un poquito más de iluminación, de pronto ya aquí empieza a verse un poco quemado el fondo, etcétera, pero voy logrando teniendo un render digamos que más realista, en este caso como tengo acá. Si le damos la tecla número 8, volvemos otra vez al tema del control de exposición para controlar las luces. Entonces miren que en esta versión está activo usar el control de la cámara física, si está activa. Y como si tengo activa una cámara física, por eso este valor de acá no está trabajando, no lo trabajamos, porque esto trabajaría un valor global de todas las cámaras. Cuando yo activo esta opción, pues trabajo cámaras independientemente y habría posibilidad de configurarla diferente en otros espacios. Voy a activar en uno de estos viewports el Active Shade y le voy a decir aquí entonces en el nombre de este left, por ejemplo, le digo que me muestre los viewports extendidos y le digo que me haga el Active Shade ahí, ¿sí? Ahí en este caso estaba viendo la vista del left, pues entonces me queda el left, tengo que darle clic derecho, cerrar. Voy a poner de nuevo otra vez la vista de la cámara acá y vuelvo y le digo Active Shade. Sale una franja roja arriba que está generando como un precálculo de la iluminación y miren pues que acá se activa. Si no tengo activo los Shift Frame o el Shift F, pues no veo la visualización real en la cámara. Clic derecho, Close, activo el Shift F y vuelvo otra vez a activar el Active Shade para que me quede ya en el viewport lo que supuestamente podría estar visualizando en el render, ¿sí? Bueno, aquí hay una cosa que no se me activó, aquí sí se está activando, realmente esto es lo que estoy mirando yo en el viewport, eso, en el render estoy mirando esto, entonces ahí lo voy a dejar visible en este momento, ¿sí? Aquí tendríamos esta visualización que tengo acá, etc. Entonces en la configuración del render voy a regresar de nuevo a mi HDTV, que lo tenía pues como con otra configuración, que ya sí, se me muestra algo más similar a lo que tengo acá. Vuelve otra vez y se actualiza. Digamos que esto es un poco lo que va a suceder ahí en el viewport. Si yo aquí moviera el sofá, estoy moviendo cualquier elemento, miren que en el Active Shade inmediatamente se ve la visualización de que se movió el objeto. Esto me permite hacer render interactivos para pruebas. Digamos que este no es un render final, sino como de prueba en esta visualización, pero puedo estar haciendo render elementos, pues inclusive si abro esta ventana, ¿sí? Si la abro más, aquí en este viewport inmediatamente se actualiza y se abre o se cierra y se configura, cambia la visualización en cuanto a las sombras, etc. ¿Sí? Muy bien, si yo quiero que el render del viewport siempre sea el de la cámara, pues aquí en View to Render puedo activar este icono
de este candado y siempre se va a renderizar la cámara física 1, que es la que tengo acá. En el caso pues que quisiera que siempre se me renderice automáticamente ese parámetro que tengo allá. También funciona la configuración si cambio la hora, ¿sí? Voy a bajarla a las 7 de la mañana. Entonces miren cómo empieza a afectar también la iluminación en este render. Aquí todavía hay mucha luz, voy a bajar a las 6 y aquí casi que no va a haber luz. Y miren cómo va bajando el tema de la iluminación. Aquí se volvió prácticamente pues ya un anochecer porque estoy bajando, entonces estoy viendo el tiempo real, toda la configuración de la iluminación. Pues tengo una posibilidad de visualizar bien un render. Vamos a mirar otros parámetros en la cámara que son importantes a la hora de estar mirando aquí el renderizado. Entonces tenemos primero la película o el sensor. Este tiene unas características que son como películas o sensores como de Canon, Nikon. Yo generalmente trabajo 35 milímetros, que va bastante bien. Tenemos la opción del lente. Observen que cuando yo modifico el lente, miren que aquí aparece un recuadro azul que es literalmente el encuadre. Y valores más pequeños generan gran angulares, pero aquí hay un efecto pues de una fuga bastante marcada que se ve irreal porque hay una fuga muy pronunciada, sobre todo en esta pared aquí lateral, ¿sí? Entonces podríamos trabajar generalmente entre 24 y 35 eh, milímetros del render para tener una visualización más o menos de 70 grados que aparece acá, que es lo que tenemos nosotros como rango de visualización en el ser humano. También podríamos trabajar con zoom, si yo acerco o alejo ya también pues genera exactamente la misma característica. Si exagero, pues observen que aquí voy a tener un problema con la visualización, pues esto se ve grandísimo, en la realidad no es así tan grande, pero esto se ve bastante real porque se ve una fuga bastante marcada. El factor de zoom lo voy a bajar en 1, pues como viene por defecto. Este tamaño de apertura es el control de exposición de la cámara que me va a permitir, ahí dice, afecta la exposición a menos de que esté especificado en el exposure value. Entonces, esto aquí no va a pasar nada en este momento porque aquí más abajo en el menú de exposición tengo cargado el target como exposure value. Si yo trabajara con manual, entonces ahí sí afectaría el valor de apertura del diafragma, que sería este apertura que tengo aquí en este caso, en este punto que tengo allá. Entonces aquí miren que si yo sigo bajando el control de exposición, pues entonces le doy más entrada. Si sigo subiendo los 12, le doy menos entrada de iluminación. Aquí tengo un render un poco más real, en donde solamente está entrando iluminación del sol. No tengo ninguna otra iluminación en ningún otro lado. Voy a configurar aquí la cámara, la voy a cambiar de posición para que miremos qué va a pasar en las áreas donde no alcanza a entrar luz, ¿sí? Como por ejemplo allá atrás, esta puerta se me está abriendo para el lado que no es. La voy a cambiar la apertura y miren que inmediatamente pues se actualiza. Si miro la cocina, pues en la cocina muy probablemente en esa zona de allá atrás de ropas esté completamente oscuro, no tenga una visualización clara de este elemento porque no hay iluminación. Digamos, la luz del sol que tengo entrando por la ventana no es suficiente para iluminar este espacio que tengo ahí en esa escena. Voy a abrir un poco estas puertas, voy a abrirlas prácticamente del todo para que pues se vea como en ese pasillo, como también a través de las ventanas que hay en las eh, alcobas entra una iluminación bastante real y bastante buena, ¿sí? Esto nos está dando estos efectos también porque estamos trabajando con materiales eh, físicos de Mental Ray, pues de Autodesk, perdón, que nos dan un realismo bastante interesante. Un segundo que se bloqueó un momento Max. Voy a pausar aquí un segundo mientras vuelve a... Muy bien, ya regresamos entonces acá. Estamos mirando entonces cómo, miren cómo va quedando cada vez. En este momento él sigue calculando y sigue calculando en esta visualización del viewport y se ve bastante bien, bastante realista, ¿sí?
Lo que me falta hacer aquí entonces por ahora, voy a volver a dejarlo otra vez en render, bueno, voy a dejarlo por ahora sí, para poder crear algo en este momento que es iluminación ya con luces artificiales. Voy a bajarle un poco más a la iluminación en el control de exposición, aquí le voy a poner unos 13, aquí hay un poco más oscuro, con la característica y con la ventaja que cuando modifico este parámetro, el control de exposición, entonces el fondo del cielo se ve más real, ya no se ve quemado ni estallado, se ve un poco más real. Pero posiblemente mi escena todavía tenga un espacio en donde se esté viendo eh, un poco oscuro ciertas zonas, ¿no? Voy a ponerlo por acá, y quiero que se me alcance a visualizar, y le voy a cambiar el focal length a 20 para que sea más abierto el encuadre, un poco más abierto el encuadre, y podamos tener una visualización. Si yo empiezo a seleccionar ese encuadre y le doy más, digamos que en ciertos espacios muy pequeños, pues máximo sería trabajar como con 15 milímetros de lente, ¿ya? Hay una opción aquí abajo en la cámara que se llama Perspective Control, control de la perspectiva, que activa la corrección de las fugas. Aquí este está un poco torcido, si yo activo esta opción, hace una pequeña corrección. Lo voy a hacer manualmente aquí con el vertical para que miren lo que funciona. A veces las fugas generan estas inclinaciones en los muros que se ve bastante extraño, pero en la realidad pues por la perspectiva nos daría realmente esa funcionalidad. Ahora le digo activar Auto Vertical Tilt y él automáticamente alinea las perpendiculares de la visualización y quedan todas estas paralelas, todas estas líneas verticales, para que se vea pues un render, digamos, como mucho más recto, que no se vea tan alargado. Sin embargo aquí, miren que con el 15 del lente, creo que estamos en 15 o en 10, no recuerdo, tenemos un 15 milímetros, este sofá se ve largo, largo, ancho, ancho, como estirado, es por la cámara, ¿sí? Si le pongo a esto 20, este sofá y muevo aquí un poco la cámara, pues aquí el sofá ya no se ve tan estirado, porque ya es un poco más real el tema de la iluminación, ¿sí? Aquí digamos que se ve bien, se ve un poco oscuro todavía, tendría que ver que la única posibilidad que tengo en este momento, como hemos visto hasta ahora, pues es manipular el control de exposición, ampliándolo, bajando el valor entra más luz, aumentando el valor entra menos luz, ¿sí? Entonces si yo decido que esto aquí está en 11 y está súper bien iluminado acá, pero resulta que cuando miro la, el cielo o el fondo está estallado, completamente reventado hasta acá, y casi que el balcón no se está viendo, la baranda del balcón no se está viendo porque está tan sobreiluminado hasta aquí que se me va a perder, pues entonces ahí tengo que empezar a jugar aumentando este valor para que entre menos iluminación, rescatar, pero todavía ya hay sombras muy marcadas en los espacios donde no alcanza a entrar la luz. ¿Qué está sucediendo acá? El sol, que es este elemento que tengo acá, voy a moverlo un momento y a rotarlo para que me entre más de frente. Miren cómo esta sombra aquí va a entrar más de frente. Y al entrar más de frente, miren que hay más iluminación. Porque los fotones del sol, los rayos del sol entran, pegan en el piso, que en este caso es gris claro, y se pigmentan de ese color y empiezan a rebotar. Como hay más área de rebote, entonces hay más iluminación al interior porque así funciona la realidad. Esta cámara, este tipo de motor a render funciona con cálculos reales. Yo no puedo hacer ningún fake para transformarlo. Miren que si cambio la hora, voy a ponerlo más alto, entonces hay menos rebote de sol aquí, empieza a oscurecerse también la escena. Si lo pongo cada vez más que el sol ya de por detrás, solamente pega un poquito en el balcón y aquí también se va viendo más oscura la escena. Entonces él está directamente relacionado a la posición del sol y al control de exposición de la cámara. Lo voy a dejar aquí como a las 10 para que entre a media altura. Voy a darle clic derecho sobre esta vista porque me va a salir en este momento de la visualización, ¿sí? Voy a salirme un momento de acá. Aquí puedo ver el LED, puedo ver cualquier otra cosa.
lo que quiero hacer. Si hago un render otra vez con el Active, pues ya me va a hacer es un render aquí, en este pequeño, porque así lo tengo configurado en el viewport y aquí ya sí veo qué es lo que realmente está viendo y me está pasando en este espacio. Voy a configurarlo un poquito más grande, voy a ponerlo de, bueno, aquí 600 por 300 por lo que dé. Aquí se vuelve un poco más grande, porque vamos a empezar a crear luces artificiales para generar ambientación e iluminación donde no hay suficiente iluminación del espacio que necesito. Para eso entonces voy a esconder un momento esta vista, ahorita vuelvo y se las muestro. Voy a venirme aquí a la planta, en este caso lo voy a hacer particularmente aquí en la cocina, y vamos a venir al panel de creación. Voy a crear una cámara, perdón, una capa, que llame luces, ¿sí? Y en el panel de creación, en el icono de las luces, tengo unas luces tipo fotométricas. Aquí vamos a trabajar. Esta luz no funciona con el render. Esta ya vemos que es el sol, y estas dos son unas luces que en sí nos van a funcionar. Esta simplemente tiene un target, así como la cámara, y esta es una luz libre, que la puedo mover a partir de rotación, movimiento y escala. Voy a seleccionar en este momento una free, y voy a hacer clic aquí en este punto, ¿sí? Aquí no parece haber sucedido nada. ¿Por qué? Esa luz, miren que está en el piso. Tengo que seleccionarla y subirla un poquito. Y miren que acá ya empieza a ver algo. Voy a moverla más hacia atrás para que la cámara alcance a visualizar lo que está sucediendo con esa luz. Miren lo que pasa aquí con esa luz. Esa luz, en este caso, se está visualizando como si fuera un foco esférico que genera la iluminación de manera esférica hacia todas sus direcciones, que la tengo aquí en este espacio. Si la subo, porque evidentemente pues debe estar arriba como cercana a la pared, ¿sí? Voy a subir un momento aquí la vista de la cámara para mirar arriba qué está sucediendo, y miren que empieza a iluminarme ya el espacio de ropas ahí, pero tengo un objeto que es invisible que está generando iluminación. Entonces se ve un poco extraño, ¿no? Porque estoy viendo acá, pero no hay ningún foco ahí puesto. Ya ahorita vamos a mirar cómo lo vamos a configurar. Con esa luz seleccionada, la puedo seleccionar en cualquier otra vista, me voy a venir al panel de modificación y encuentro el tipo de luz. Tenemos acá el tipo de luz que está prendido. Miren que yo si activo esta opción se apaga. Entonces aquí vuelve y se apaga en el render. Aquí vuelve y le digo on, y vuelve otra vez y se activa, y vuelve y se activa en el viewport. Tenemos otra opción que es la distribución de la luz. Como les decía, en este momento funciona como un foco. Si yo le doy clic en esta opción, por eso se llama esférica, porque funciona alrededor, emite luz en toda su esfera. Si yo tengo otras opciones de cómo se distribuye esa luz, si yo le digo aquí diffuse, miren que cambia y se distribuye desde la parte superior hacia abajo. Ya no hay luz para arriba, solamente hay luz desde la parte superior de la esferita hacia abajo, y ahí se ve un poco la simulación en este. Voy a pegarla más a la pared para que se vea más el efecto del reflejo. Miren lo que hace ahí. Voy a volver a ponerle el esférico. Miren que ahí ya va a generar luz arriba en el techo también, y si le digo que sea diffuse, entonces se genera desde la parte superior hacia abajo. Esto genera más un efecto como de lámpara de neón o alguno de estos elementos que esté ahí similar. Todavía está iluminando muy poco, me tocó moverla mucho a la pared para que se viera la incandescencia, es decir, nacen los fotones y se van desgastando, en este momento pues llegan muy claritos, porque no hemos manejado todavía el tema de la intensidad. Más abajo viene ya el menú de intensidad, color y atenuación. Este color es simplemente el color de la luz, por defecto viene blanco, entonces es blanca la visualización. Si le pongo por ejemplo cualquiera de estas de HID, miren que la iluminación cambia y se pone naranja o azul o verde, lo que sea como les vamos a dejar este 65. Y aquí tenemos la intensidad, que en este caso está en candelas. Si yo aumento aquí a 50.000, voy a exagerar, pues evidentemente este espacio va a estar muy iluminado. Ya puedo alejar de la pared la luz, y sin embargo todavía va a estar viéndose
el efecto de visualización. Voy a seleccionar la cámara aquí y voy a ampliar un poco el ángulo para ver más espacio. Entonces miren como acá, aunque todavía no hay ningún foco en la pared que me muestre que está generando la iluminación, pues ya generé iluminación a partir de este elemento. Yo podría coger esta luz y clonarla. Entonces, por ejemplo, aquí hay una en este espacio, voy a poner aquí otra en la cocina. Recuerden que estamos clonando con Shift, ¿sí? Al clonar dos luces, entonces ¿qué pasa? Hay mucha más iluminación que está combinada, pues ya no hay una sola luz de 50.000, sino que hay dos de 50.000, ¿sí? Voy a traer otro para acá, para el espacio de la sala comedor. Entonces, como aquí esta opción, con Shift sostenido hago lo mismo. Entonces ahí hay más iluminación en esta área. Miren cómo ya se ve súper realista, aunque está como en la mitad, no se alcanza a ver que está iluminando nada, sino que hay mucha más iluminación del entorno. Como las cloné como instancia, si yo bajo los valores a 15.000, por ejemplo, pues ya, digamos, no se ve tan blanco, pero se ve todavía el efecto de una buena iluminación. Y ahí podría simplemente ir clonando estos espacios a otros elementos, a otros puntos, al corredor. Entonces aquí me voy a parar un momentico para mirar qué pasa en el corredor. Vamos a renderizar que escondí un momento el Active View. Sí, miren que aquí ya también va a haber una afectación de este elemento. Si esta quisiera que fuera más, que iluminara mucho más que las otras, entonces esta luz la selecciono, le quito la instancia para que a ella sola le pueda poner más luz y le pongo a esta unos 30.000, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces cuando vuelva a hacer, pues esta área aquí está con mayor iluminación. Por ahora no hay ningún efecto de visualización de elementos que estén como prendidos. Eso lo vamos a lograr es a partir de un material específico. Voy a crear aquí un cilindro básico simplemente por ejercicio. Voy a venir aquí en clic sostenido y simplemente voy a hacer un pequeño cilindro simulando que este cilindro, y lo voy a subir pues al techo, simulando como si ese cilindro fuera una lámpara LED, ¿sí? Miren que ahí se ve verde, pues todavía no tiene material. Voy a ponerlo aquí en la cocina. Voy a volver a ponerme allá pues para poder visualizar bien que se me visualice parte de ese elemento. Miren, ahí apareció. Solamente tengo pues esa opción viéndose ahí. Y voy a seleccionar de nuevo aquí este cilindro y lo voy a clonar para crear como el otro elemento que tengo acá. Vamos a ver si me alcanza, a ver, no se alcanza a ver todavía. Ahí ya se ve aquí como los dos puntos de los ojos de buey, ¿sí? Entonces en este momento se ven verdes porque no tiene ningún material. Vamos a ir al Material Editor. Vamos a esperar aquí a que me cargue. Me está pidiendo aquí unas cosas de Mental Release. Aquí tengo estas opciones del Material Editor. Ya habíamos visto que teníamos pues los pisos, etcétera. Ahorita cambiamos, por ejemplo, el piso para que miren la afectación también en el viewport realmente. Hay unos materiales específicos aquí en el Autodesk Material Library, en la carpeta de Glass. Voy a bajarlo acá, que son estos luminosos o este Light Bulb On. Si yo saco este material, miren que él por defecto se ve como si estuviera encendido, y se lo voy a arrastrar a esos cilindros, ¿sí? Miren lo que pasa inmediatamente. Este material da el efecto de que aquí hay un elemento prendido, entonces ya se ve más real el efecto que este foco está emitiendo esta luz. Aquí simplemente subí un poco más la lámpara para que empiece a iluminar desde más arriba hacia abajo y se vea mejor el tema de la visualización, por ejemplo, en este punto. Este material que tiene, si yo le doy doble clic en este material, pues tiene la característica
las siguientes características. Yo puedo configurar, un segundo para que se me vea aquí en el render qué va a pasar. Yo tengo acá el material y tengo un color. Podría decirle que ese color fuera como naranjado. Darle OK. No pasa nada en el color. Miren que el color no afecta absolutamente nada, porque lo que está afectando el color de iluminación va a ser una propiedad del material que está aquí abajo, que se llama Self Illumination. Miren que si yo lo desactivo, ya se ve negro, es un vidrio transparente. Si lo activo, es como si dentro hubiera un foco LED y prendieran las iluminaciones. Aquí sí puedo cambiarle el color. En este Dex Lamp Lens, miren que existen diferentes tipos: LED Panel, ¿sí? Aquí todavía es muy sutil para este control de exposición que tengo. CRT televisión, es que si fuera una televisión, en fin, cualquier cantidad de estas opciones. Aquí teníamos este Dex Panel, él automáticamente configura unos elementos. Ahora hay otro que se llama Frozen, miren que se cambió un poquitico el color, ¿sí? Halogen Lens, aquí también cambia un poco el color, la distribución. Ya decir jugando que se va a trabajar este dim glow. Este dim glow me permite cambiar estos parámetros, y es como los controles estos de los focos que van aumentando cada vez que yo voy transformando esta otra opción, ¿sí? En esa configuración. Voy a dejarlo aquí en Les Lamp otra vez, que ya viene como a 10.000 y se ve bastante iluminado, o sea, bastante bien. Y este custom pues es la temperatura, incandescente, ahí cambia completamente el color, pero no cambia el color de iluminación, ¿no? Es como de candles como velas, entonces cambian a esta opción. Daylight Cool, cambiará pues a estas otras opciones aquí más blancas. Y el color, el filtro, si yo configuro aquí también el filtro, pues también va a cambiar este comportamiento de acá. ¿Por qué no cambia el color de esto? Porque esto es el material únicamente de este elemento. Si yo quiero configurar esto para que me quede de otro color, entonces tendría que configurar las luces, seleccionar la luz, y ahí en color atenuación puedo darle un filtro de color, y ahí sí se afectan es la luz, no el ojo de buey por el material. Entonces tendría que darle a los dos parámetros el mismo comportamiento para que pudiéramos tener un render más real de alguna manera. Aquí, ¿qué pasa para la iluminación de noche? Simplemente seleccionamos el sol y nos lo vamos a llevar a una hora que va a ser de noche. Aquí tengo todavía sol, miren que aquí ya se va oscureciendo este espacio. Todavía quiero más de noche, ya estoy a las 21, y aquí ya a las 22 pues evidentemente estoy de noche, ¿sí? Aquí estoy de noche. Como esta lámpara que tengo acá está activa, si la apago, todo se apaga. Miren que aquí inclusive ese color apenas va a generar un poquitico de iluminación, solamente se ve la luz que hay en el corredor, que era independiente a las otras. Como es instancia, al apagar una se apagan todas. En este caso tendría que venir a desinstanciar esta también, y para que esta área se me ilumine completamente, pues debería incrementar el control de la iluminación de este elemento que hay acá, y posiblemente pues clonar de nuevo uno de estos cilindros para que se me vea el efecto del foco que está iluminando en este espacio. Entonces ahí también transparencia para poner un fondo de cielo en Photoshop, y adicionalmente estoy trabajando con este motor, perdón, con la iluminación que me están dando estas luces artificiales que tengo en este momento seleccionadas acá. Aquí puedo aumentarle un poco más. Voy a ponerle aquí por ejemplo 80.000. Aquí se ilumina ya mucho más, ya más real, ya un render nocturno. Si cambio un poquito la cámara para mirar qué está pasando con el corredor, pues me doy cuenta que en el corredor hay iluminación y las alcobas están apagadas, no alcanza a entrar suficiente luz por la iluminación, ¿sí? Con el tema de los materiales pues también sucede lo mismo. Yo podría
cambiar en cualquier momento el piso. Voy a traer un material X, voy a traer un material, por ejemplo, esto es de madera, voy a traer una madera oscura, voy a traer esta madera de acá, y se la va a cargar al piso. No importa que se me cargue a todo el piso completo. Miren lo que sucede acá en el render. Bueno, aquí me cogió también porque era instancia el cielo. Vamos a darle control Z. Voy a desinstanciarlos, que sean únicos, y que el piso solamente se me ponga en esta opción. Vamos a mirar acá. Sí, miren que aquí está entonces la visualización de, de este elemento. Si yo vuelvo a poner esta iluminación de día, vamos a cerrar un momento acá, voy a darle control Z para que el piso me quede común y corriente. Voy a seleccionar mi sol, lo voy a poner otra vez a las 10 de la mañana, vuelve a aparecer entonces aquí esto normalmente, y si le cambio de nuevo el piso, el material al piso, también se va a afectar este elemento que tengo allá. Material Editor, también todo el tema de la iluminación se va a afectar, ¿no? Porque los fotones ya van a rebotar cafés. Entonces miren que se tiñe un poco de café y como de calidez la escena. Aquí se ve bastante bien el render. Ahora lo voy a dejar así todo como madera porque se ve pues como bonito. Voy a cancelar, voy a decirle de nuevo otra vez en el F10 o en el render que me vuelva a renderizar el render production. Vamos a renderizar un render de 1280-720. Ya para sacar un render final, vamos a las posibilidades de la render, a las opciones. Voy a activarle que sea el máximo, pero ya sabemos que esto va a ser infinito. Y le voy a limitar el tiempo. Voy a decir, en 5 minutos, en 10 minutos, por ejemplo, vas a renderizarme un 1920-1080 en tu máxima expresión, pero limitamos a 10 minutos. Yo aquí arranco a hacer el render. Creo que no estoy parado en la vista que es. Ah, bueno, ya había configurado que siempre fuera la cámara. No, cancelar. Paro en la vista de la cámara. Volvemos a hacer render. Ahí va a iniciar. Yo posiblemente voy a pausar el video hasta que termine, pues para no tirarnos 10 minutos de render ahí. Vamos a mirar qué está sucediendo. Ahí ya empezó, miren, ya inició. Empieza a verse, digamos que bastante bien. Posiblemente podría haber apagado o quitado este elemento de aquí, pues lo voy a dejar simplemente ahí para, para efectos del render. Voy a pausar entonces aquí el video y ahorita que termine, miramos cómo queda finalmente. Bueno, aquí regresamos, ya terminó el render. Digamos que se ve bastante bien. No es un render final, todavía se ve un poco granoso, como el grano, porque aunque le dijimos que fuera en máximo, al limitarlo a 10 minutos, digamos que estamos haciendo como una especie de fake y es obligarlo a que él crea que está trabajando en su máxima expresión, pero realmente en 10 minutos solamente da por aquí, unos en draft todavía, ¿no? 10 minutos es un render corto y aquí se ve bastante bien, una visualización bastante bien para una prueba. Ya para render final, pues aquí habríamos que trabajar este elemento por lo menos en una hora, 2 horas, para que ya pierda mucho este grano, esta granosidad que tiene el render. Aquí pues ya simplemente podemos guardarlo. Yo lo voy a guardar aquí como PNG, porque ya sabemos que la opción del PNG nos permite almacenar este canal alfa y pues cambiar el fondo luego en Photoshop y tendríamos listo el render interno de día. Ya vimos que lo único que pasa para hacerlo de noche simplemente es cambiar la posición del sol y modificar las lámparas, por ejemplo. En ese render que vimos, por ejemplo, aquí quedó un poco estallada la iluminación que hay acá porque la puse como si fuera un foco en bulbo. No le hice el diffuse que debería tener esta otra, entonces se ve un poco estallado, cuando no se ve tan real como es. Ya se empezó a jugar con ese tipo de luces
para mirar qué configuraciones se pueden generar. Yo puedo generar en este elemento el número de cámaras que quiera, ¿no? Podría coger esta, clonarla y ponerla en otro espacio y empezar a decorar y ambientar otro espacio con esta misma característica que tenemos ya. Entonces el tema de la iluminación es muy simple porque lo único que estamos es creando luces, una que es la luz del sol natural y luego con luces artificiales llenamos la escena. Posiblemente aquí haya que trabajar más con lo que es el entendimiento de la cámara que en otros programas, en otros software de renderizado, pero esta se ve bastante bien. Así entonces damos por concluido como el render de iluminación interna con el motor de render Add Render, que lo tenemos aquí configurado en este menú de renderizado. Que tengan una feliz tarde, espero que hayan entendido. Cualquier pregunta con gusto me la hacen, yo se las respondo.